Buenas noches, que el Señor les bendiga. Quiero agradecer a Dios por la oportunidad que nos ha dado de estar esta semana con ustedes y haber compartido diferentes temas. Espero que hayan sido de bendición, de edificación y que nos ayuden a enfrentar los desafíos que tenemos como cristianos en los últimos días. Así que en esta noche vamos con el último tema que habíamos anunciado, que es los llamados a la hora undécima. Este tema está basado en una profecía, en una parábola que al mismo tiempo es una profecía, pues tiene que ver con los últimos días. Así es que han habido varias interpretaciones que se han hecho en los últimos días en relación a esta parábola. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos claro lo que la Biblia nos enseña y que lo que el espíritu de profecía dice en relación a esta tan importante parábola. Así que vamos a inclinar el rostro y vamos a pedir la dirección de Dios en esta noche. Oremos. Eterno Dios y buen Padre que estás en los cielos, gracias te damos una vez más y ahora por el último día, Señor, que nos permites poder estudiar tu palabra, poder meditar en las verdades eternas que contiene tu palabra inspirada. Así es que ayúdanos, bendito Señor, a atesorar tu mensaje en nuestros corazones y ponerlo en práctica por medio de tu gracia. Bendice a la iglesia de Filadelfia, a cada uno de sus miembros. Gracias, gracias Señor por esta linda oportunidad que me diste y bendice también a los demás ministerios como Radio Fe, como Radio Promesa de Texas, que en estas noches se han unido también para poder difundir el mensaje a través de otras plataformas. Gracias por cada uno de los hermanos que se conectan y por los que se han de conectar para escuchar tu palabra. Todo te lo suplicamos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, esta parábola está basada en el capítulo número 20 del libro de Mateo. Y ustedes ahí tienen en pantalla los versículos que vamos a estudiar en esta tarde. Y la parábola comienza diciendo, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros por un denario, dice ahí la palabra del Señor que fue por un denario, el que hizo convenios con ellos, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban desocupados en las plazas. Entonces, nos sigue diciendo la palabra de Dios en la siguiente diapositiva. Primero vamos a leer el pasaje y luego vamos a ir a retroceder para ver cada uno de sus significados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y de la hora novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, llamó a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y ellos le dijeron, porque nadie nos contrató, dice la siguiente diapositiva. Nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a mi viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno su denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia. Y entonces dice que, diciendo, estos postreros, la siguiente diapositiva, estos postreros han trabajado solamente una hora y los has hecho igual a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿Acaso no me es lícito hacer
lo que quiero con lo que es mío? ¿O tienes tu envidia porque soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos son los escogidos. Así es que esta es la base del estudio de esta noche, los llamados a la hora undécima. En la parábola comienza diciendo, si regresamos, hermano Jesse, al inicio de la lectura, dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia. Iremos de lo conocido a lo desconocido. El padre de familia, lógicamente que en esta parábola todos están de acuerdo, los intérpretes, que representa a Dios el Padre. Y dice que este padre de familia tenía una viña. Ya veremos algunas citas que nos hablan en la Biblia acerca de lo que representa la viña. Pero quiero también, antes, mostrarles que en la parábola aparecen diferentes llamados que se hacen a diferentes horas del día. El primer llamado fue por la mañana. Por lo general, se sabe que las labores en el pueblo de Israel comenzaban de mañana cerca de las 6 de la mañana. A esa hora comenzaba la hora laboral del día. Por lo tanto, es justo, apropiado pensar que esto sucedió a las 6 de la mañana o a la salida del sol. Por la mañana salió el padre de familia a contratar obreros para su viña. Ahora bien, el segundo llamado dice que fue a la hora tercera del día. Si la hora primera del día es por la mañana, a las 6 de la mañana, la hora tercera del día serían las 9 de la mañana. Luego el tercer llamado, en la siguiente diapositiva, nos dice que salió a la hora sexta. A la hora sexta serían las 12 del mediodía. Y luego salió a la hora novena, que serían las 3 de la tarde. E hizo lo mismo. Pero luego, después de haber salido a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde tenemos 4 llamados. Pero se hace un último llamado una hora antes que se ponga el sol, antes que finalice el día, es decir, a la hora undécima, que serían las 5 de la tarde, se hace el último llamado. Y halló, dice que estaban algunos desocupados que estaban en la plaza y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Bueno, ellos le respondieron, según la siguiente diapositiva, le responden, porque nadie nos ha contratado. Y entonces quiero que noten en la parábola que cuando a la hora de pagarles el jornal, se destacan dos grupos, los que fueron llamados primero y los que fueron llamados al final. La parábola, aunque existen esos 5 llamados, en los que se hace énfasis por contraste, es en los que fueron llamados primero, repito, a las 6 de la mañana, y los que fueron llamados a la hora undécima. Ahora bien, dice que cuando comenzó a pagarles comenzando desde los últimos que habían sido llamados. Y cuando los obreros que habían sido contratados desde la mañana, a las primeras horas del día, vieron que se les pagó un denario, comenzaron a pensar ellos que si estos últimos habían trabajado solo una hora y por una hora habían recibido un denario, ¿cuántos denarios iban a recibir ellos? Pero cuando llegó la hora de que el padre de familia hizo cuentas con los otros grupos, a todos les pagó lo mismo. Y entonces ellos pensaron que iban a recibir más, pero el padre de familia les recordó que el contrato, el convenio, el pacto había sido nada más por un denario y que les había reconocido ese denario a los que habían trabajado solo una hora porque él es bueno. La parábola se enfoca, repito nuevamente, en esos últimos dos grupos.
Ahora, nos podemos nosotros o podemos nosotros querer identificar en la historia a cada uno de estos grupos que fueron llamados. Déjenme decirles que podríamos identificar nosotros claramente a los que fueron llamados en el primer lugar. Pero vamos a ir, hermano Jesse, a las siguientes diapositivas, adelante, para identificar primero cuál es la viña del Señor. Vamos a ir un poquito más adelante y ahí está. ¿Qué representa la viña en la diapositiva anterior? ¿Qué representa la viña? Isaías capítulo 5 y el verso número 7 dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Noten ustedes que al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, en la Biblia se le compara con una viña. Allí en el libro de Isaías, en el capítulo 5, está esa famosa parábola de la viña, que el Señor la había despedregado, la había labrado, había hecho una torre y había sembrado de uvas y él esperaba que llevase uvas, pero le dio uvas silvestres, uvas ácidas. Entonces, pero la viña en la Biblia, repito, representa al pueblo de Dios. ¿Ok? Porque algunos dicen, como lo veremos más adelante, que la viña representa el mundo y hay que tener mucho cuidado con ese pequeño desvío de interpretación nos va a llevar a otra equivocada interpretación y esa otra equivocada interpretación nos va a llevar un error, nos llevará inevitablemente a otro error. Así que debemos de tener mucho cuidado con estos detalles. La viña representa el pueblo de Dios. Por eso es que en Mateo capítulo 21, versículo 39, haciendo alusión a Jerusalén, al pueblo de Dios, dice que a Jesús le tomaron y le echaron fuera de la viña, o sea, fuera de Jerusalén. Y eso es lo que dice el versículo número 12 del capítulo 13 de Hechos. De Hechos capítulo 13. Del mismo modo, Jesús murió fuera de la ciudad de Jerusalén. Siguiente diapositiva. Ahora bien, noten lo que dice el libro Joyas de los Testimonios en el tomo 2, en la página número 81. El Señor plantó a su iglesia como una viña en un campo fértil. Amén. Así que tenemos tanto la evidencia bíblica, que es la principal, y tenemos también la confirmación en el espíritu de profecía que no se contradice, por supuesto, con la Biblia. En Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 218, también nos dice que en esta parábola el Padre representa a Dios. La viña, ¿a quién representa, mis queridos hermanos? A la iglesia. Así que no hay ninguna contradicción en cuanto a la Biblia y al espíritu de profecía. Sin embargo, nosotros conocemos y el pastor entiendo que va a tener un seminario acerca de este movimiento llamado la vara del pastor que surgió allá en el año 1929, que se separó de la iglesia. Él dice que la viña es el mundo. La viña es el mundo. Noten qué diferente la interpretación. Rompe con la interpretación inspirada de la ley y el testimonio. Y entonces la vara del impostor, como yo le llamo, vara del pastor, tergiversa. Y recuérdese lo que acabamos de decir, que un error inevitablemente nos va a llevar a otro error. Por lo tanto, dicen ellos en el tomo 2 de la vara del pastor, en la página 225, que la viña es el mundo, mientras que la Biblia, repito, dice que la viña es la iglesia. Y los que son enviados a trabajar en él están en la iglesia. Para ellos, la viña es el mundo y la plaza representa a la iglesia. Pero bien, pasemos a la siguiente diapositiva, hermano Jesse, por favor. Hay una cita del espíritu de profecía que la vara del pastor ha malinterpretado. Pero igual, vamos a pasar por alto esta diapositiva para no perder tiempo en esa explicación. Y vamos a pasar a lo siguiente. Hay otras citas más que nos dicen acá. El Señor plantó a su iglesia como una viña en un campo fértil.
al representar a la iglesia por una viña, Cristo nos enseña que hemos de limitar nuestras simpatías y trabajos, no enseña, perdón, que hemos de limitar nuestras simpatías y trabajos a los nuestros. La viña del Señor ha de ser agrandada. Él desea que sea extendida a todas las partes de la tierra. Cuando recibimos la instrucción y la gracia de Dios, debemos impartir a otros un conocimiento referente a la forma de cuidar las preciosas plantas. Así podemos extender la viña del Señor. Dios reclama a toda la tierra como su viña. Noten que su viña es su iglesia, pero Dios hace extensivo el cuidado que sus hijos tienen, que sus obreros deben de tener, lo hace extensivo a todas las naciones de la tierra, como Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, que el bien no lo debemos de hacer el cuido solamente para los que son parte de nuestro pueblo, sino que somos llamados también a extender nuestras bendiciones y el conocimiento que Dios nos ha dado a todo el mundo, porque Dios ve a toda la tierra por extensión como que si fuese su viña. Así que tenemos que la viña representa a la iglesia. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ahí tenemos el recordatorio acerca de los llamados por la mañana a las 6 de la mañana, la hora tercera del día a las 9 de la mañana, la hora sexta a las 12 del mediodía, la hora novena a las 3 de la tarde y la hora undécima a 5 de la tarde, es decir, una hora antes de que se ponga el sol. Ahora bien, decíamos que se puede identificar a los que fueron llamados por primera vez. Y la pregunta sería acá, ¿quiénes fueron los primeros en esta tierra con los cuales Dios entró en un pacto, en un convenio, que los llamó para que fueran parte de su pueblo, para que fuesen su viña? Definitivamente que aquellos con quienes Dios concertó un pacto, un convenio, un contrato, fue con el pueblo de Israel. En el capítulo número 19 del libro de Éxodo, la siguiente diapositiva nos dice lo siguiente: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Así que aquí parecen los primeros que fueron llamados para administrar la sabiduría, el conocimiento, el plan de salvación que Dios les había entregado. El pueblo de Israel fue el representante de Dios. Ese pueblo había de representarlo ante las demás naciones. De Jerusalén debía salir la ley y la palabra del Señor. Ellos deberían de predicarle a los gentiles, llamarlos al arrepentimiento. Así que los israelitas, los judíos, fueron los primeros llamados a entrar en una relación de pacto con Dios como pueblo. Y lo confirma el espíritu de profecía en palabras de vida del gran maestro en la página número 330, que dice así: los judíos habían sido llamados primero ¿a dónde? A la viña del Señor. Noten ustedes. Entonces, los primeros que fueron llamados para ser administradores de Dios, por eso el apóstol Pablo dice que los israelitas, según la carne, a ellos les fue entregado la promesa, los pactos, la promulgación de la ley, y de los cuales, por si fuera poco, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito, bendito por los siglos. Amén. Eso está en Romanos capítulo 9 y el versículo número 5. Así que, pero querer identificar, y aquí quiero aclarar algo, querer identificar quiénes son los segundos llamados. Algunos dicen fueron los apóstoles. Los tercer llamados dicen algunos los reformadores. Pero quiero ser enfático en esto.
Porque cuando estas personas que interpretan quiénes son los segundos, los terceros llamados, los cuartos llamados, solamente por especulación pueden llegar a esa conclusión, porque por medio de un escrito está, así como el que aparece en Palabras de Vida del Gran Maestro, que dice que los judíos fueron los primeros que fueron llamados a la viña. No existe ninguna declaración que diga que los segundos llamados fueron los apóstoles u otro grupo de personas. Así es que, repito, solamente se puede llegar a esa interpretación por medio de la especulación. Y lo interesante de esto es que usted puede identificar con un escrito está quiénes fueron los primeros llamados y puede identificar quiénes serán los últimos llamados. Pero los llamados intermedios, nuevamente repito, discúlpenme por tercera vez, pero solamente por especulación. Así que dejemos la especulación a un lado y mejor enfoquémonos como hace la parábola. La parábola, por eso decíamos que al final habla de esos dos grupos. Los que fueron llamados para pagarles primero fueron los últimos, y los que habían sido llamados primeros vienen y reclamaron en la parábola. Y entonces Jesús termina con la frase muy peculiar, conocida de las parábolas, que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Así es que, ¿cuál es el último llamado? Antes de pasar, hermano Jesse, a la siguiente diapositiva, no la mostremos. Vamos a hacerle una pregunta a los hermanos. Ya tenemos quiénes fueron los primeros llamados. Pregunto, ¿quiénes serán los últimos que serán llamados para agregarse a la viña? ¿Qué representa la viña? El pueblo de Dios. Así que no está tan difícil. Si alguno lo quiere colocar en el chat y ya el Espíritu Santo le reveló o tenía el conocimiento de quiénes son los últimos que van a ser llamados, puede colocar en el chat quiénes serán los últimos llamados según la Biblia y según el Espíritu de profecía. ¿Quiénes serán esos últimos que son llamados a la hora undécima, antes que se ponga el sol? Es decir, antes que finalice el tiempo de gracia, Dios hace un último llamado. Ahí alguien colocó y dice los que están en Babilonia. Qué bien, mi querido hermano. Qué respuesta o hermana, no me fijé bien el nombre. Qué bien, también el hermano Edwin. No me parece completo ahí el mensaje, pero igual, gracias por participar. Y definitivamente que si nosotros queremos saber quiénes son los últimos llamados, tenemos que también hacernos la pregunta similar o que tiene que ver con esos últimos llamados. ¿Cuál es el último llamado que Dios le hará al mundo? ¿Cuál es el último llamado y dónde está escrito ese último llamado? Ese último llamado, como lo decía la hermana cuando escribió la primera respuesta, precisamente está en el libro de Apocalipsis capítulo 18 y el verso 4. Siguiente diapositiva, hermano Jesse, dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Este es el último llamado de misericordia que Dios hará a aquellos que aún están en las instituciones, en las organizaciones que se han transformado en Babilonia. Y ya lo hemos hablado durante estas noches, que la Biblia nos presenta en el capítulo 17 y en el capítulo 18 un sistema que se llama Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, el último llamado será para esa organización principal, esa iglesia apóstata, y para también sus hijas que representan otras denominaciones que, como ayer mencionábamos, echaron fuera el escudo de la verdad, están desprotegidas y cada vez se han ido llenando de más errores doctrinales. El último llamado de misericordia de Dios será para sus hijos que están aún en Babilonia. Dios ama a los que están en Babilonia. Amén. Nosotros debemos de amarlos también. Claro que sí. No los debemos de ver como una competencia.
Debemos de verlos como Dios los ve. Salí de ella, pueblo mío. Son parte de su pueblo. Eso lo expresó también Jesús cuando dijo, tengo otras ovejas que no están en este redil. A ellas también las debo de traer, y entonces habrá un solo redil y un solo pastor. Amén. Esos son los últimos llamados que Dios los encuentra en la plaza desocupados y les dice, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y también vosotros a mi viña. Dios lo llama y dice aquí el conflicto de los siglos en la página 387 que el pueblo de Dios que se encontrare aún en Babilonia será llamado a separarse de la comunión de esta. Fíjese qué interesante es, porque algunos, hoy la nueva teología está enseñando que no importa a la iglesia que tú vayas, si tú vives de acuerdo a la luz que Dios te ha dado, tú te puedes quedar inclusive en esas organizaciones. Pero eso no es lo que dice la inspiración. La inspiración dice que esas personas en realidad deben de salir de esas organizaciones apóstatas. Salir de ella, pueblo mío, para que no seáis. ¿Por qué deben de salir? Porque si se quedan, serían partícipes de los pecados de Babilonia. Por eso es que el llamado no es a quedarse en esas instituciones, sino a salir de Babilonia y lógicamente unirse al redil de Dios. Eso es lo que está escrito. Ese mensaje será, ¿qué cosa sigue diciendo el conflicto de los siglos? Será el último mensaje que se dé al mundo. Por lo tanto, los llamados a la hora undécima, los últimos llamados, antes que finalice el tiempo de gracia, antes que Jesús deje de interceder en el santuario celestial, será un llamado a esas personas que están aún en Babilonia, ese pueblo de Dios que está aún en Babilonia. Así que, mis queridos hermanos, tenemos una gran obra que hacer. Hay líderes que ahora dicen no debemos de robarnos las ovejas de otras iglesias. En realidad no nos estamos robando ovejas de otras iglesias. Estamos llamando las ovejas que se han extraviado para que regresen al buen pastor, para que regresen a la verdad tal cual es en Jesús. Y usted y yo estamos cumpliendo esa obra. Así es que, mis hermanos, ese es el último llamado que Dios hace. Vea lo que dice la siguiente diapositiva. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados. La siguiente diapositiva, hermano. Para que no seáis partícipe de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Estos versículos señalan un tiempo en el porvenir, cuando el anuncio de la caída de Babilonia, la cual fue hecho por el segundo ángel de Apocalipsis 14:8, se repitió con la mención adicional de las corrupciones que han estado introduciéndose en las diversas organizaciones religiosas que constituyen a Babilonia. Así es que Dios hace un llamado a esos hijos suyos que están todavía en ese lugar. El último llamado no es, mi querido hermano, no es un llamado que viene de parte del hombre, es un llamado que viene de parte de Dios. Es la voz de Dios llamando a sus hijos, porque está a punto de finalizar el tiempo de gracia. Y entonces ellos son llamados para unirse a la verdad. Siguiente diapositiva. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Ahora, veamos lo que dice la sierva del Señor. Mire qué pasaje más lindo. Habrá muchos que saldrán de las filas del mundo, de las diferentes iglesias, aún de la iglesia católica, cuyo celo excederá en mucho de los que han estado hasta ahora en las filas para proclamar la verdad. Por esta razón, los llamados de la hora undécima recibirán su denario. Noten ustedes que estos llamados de la hora undécima, ¿de dónde vienen? Del mundo, vienen de la Iglesia Católica, de las diferentes organizaciones religiosas. Dios les hace un llamado para que vengan, un llamado de urgencia,
para que se unan al pueblo de Dios y pueda terminar su obra en esta tierra. ¿Por qué será que Dios tiene que llamar a este último grupo de personas para que vengan a terminar la obra? Lógicamente, podríamos expresar varias razones. Una sería porque el pueblo de Dios no ha terminado la obra y se necesitan más obreros, porque la mies es mucha, porque los obreros son pocos, pero también existe una triste verdad detrás de este llamado que Dios hará a los que están en Babilonia. Habrá, dice en la siguiente cita, miles de convertidos a la verdad en un día, los cuales a la hora undécima verán, reconocerán la verdad y el movimiento del Espíritu de Dios. Ahora, la cita que está anterior, que no terminé de leer, nos ubica el tiempo cuando ellos serán llamados. Dice, estos verán la aproximación de la batalla, los llamados a la hora undécima. Darán a la trompeta un sonido certero. Y dice que el celo de ellos, ha dicho anteriormente, excederá en mucho a los que hasta ahora hemos estado en las filas del Señor. Es decir, que también se pone en contraste que estos que han de venir serán mucho más celosos que nosotros, serán mucho más entregados que nosotros, porque nosotros nos hemos ido o hemos ido cayendo en un letargo espiritual. Nos hemos ido durmiendo como las 10 vírgenes. Estamos cabeceando. No estamos haciendo las cosas como Dios desea que los hagamos. Por lo tanto, por esa razón, porque nos hemos vuelto ineficaces, nos hemos vuelto haraganes, nos hemos vuelto acomodados. Estamos, dice la sierva del Señor, utilizando inútilmente la tierra. Y hay quienes, dice también, que Dios se avergüenza de tenerlos entre sus filas y que somos como la higuera estéril, que no estamos produciendo lo que Dios espera. Y como no estamos produciendo lo que Dios espera, ¿qué le pasa a un obrero en una empresa cuando no produce, cuando no está a la altura de lo que se le demanda? Bueno, la respuesta es lógica y por esa razón, la siguiente diapositiva, los llamados a la hora undécima, vendrán también a eso. Así es que vamos a pasar a la siguiente, hermano, porque esto ya es un repaso. A pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observa en las iglesias que constituyen a Babilonia, mire qué tremendo esto, lo que está en rojo. La mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo, si uno hace esa pregunta, mis hermanos, ¿dónde están los verdaderos discípulos de Cristo en la actualidad? ¿Dónde están los verdaderos hijos de Dios en la actualidad? Nosotros diríamos, sin lugar a duda, que somos nosotros, los adventistas del séptimo día. Pero la realidad de las cosas, definitivamente que así es lo que nuestro hermano acaba de colocar. La mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo no se encuentran en nuestro seno, no se encuentran en nuestra iglesia, sino que se encuentran aún en el seno de Babilonia. Por eso es que Apocalipsis dice, salid de ella, pueblo mío. La mayoría de los hijos de Dios, mis hermanos, está fuera. Y entonces nosotros, la inspiración nos ha dicho constantemente, la inspiración nos ha dicho que ni uno en 20 de nosotros está preparado para terminar su historia en esta tierra y que estamos tan ciertamente sin Dios y sin esperanza como el pecador común, porque no hemos andado a la altura de lo que Dios espera en el zarandeo. Por eso es que los de la llamada la hora undécima vendrán a ocupar nuestro lugar, el lugar que nosotros estamos utilizando inútilmente. En el zarandeo algunos fueron dejados del lado del camino. Los descuidados e indiferentes
los que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación lo bastante para perseverar en anhelarlas, orando angustiosamente por ellas. No las obtuvieron y quedaron rezagados en las tinieblas. Y ahora vea lo que está en rojo. Sus sitios fueron ocupados enseguida por otros que se unirán a las filas de quienes habían aceptado la verdad. Las filas raleadas serán llenadas por aquellos a quienes Cristo representó como viniendo a la hora undécima. En el zarandeo, ¿cómo quedará la iglesia en el zarandeo? Las filas de la iglesia quedarán raleadas. Imagínense ustedes llegar a un culto de sábado que pareciera o parecerá que es un culto de día miércoles. Por lo menos aquí en El Salvador, no sé, allá en Estados Unidos. Pero se puede imaginar qué tristeza. Por eso es que también dice la inspiración que cuando venga nuestra mayor prueba, la mayor prueba nuestra será cuando la mayoría nos abandone, cuando la mayoría se aparte de nosotros y se vaya a engrosar las filas de la oposición. Pero Dios tiene preparado ya algo para esa hora. ¿Qué es lo que Dios tiene preparado? Para terminar su obra, lo que hará es llamar a los de la hora undécima, aquellos que están en las otras denominaciones, repito, cuyo celo excederá a los que habían estado en las filas y vendrán y se unirán al pueblo de Dios y también colaborarán en dar el último mensaje. Siguiente diapositiva. Dice lo siguiente. Pasemos a la siguiente diapositiva. Dice así. En la hora undécima el Señor juntará una compañía que hoy está fuera en el mundo para servirlo a Él. Habrá, ¿qué cosa dice? Un ministerio convertido. Aquellos que han tenido o hemos tenido privilegios y oportunidades de llegar a ser inteligentes con respecto a la verdad. Y todavía continuamos contrarrestando la obra de Dios que se había de haber completado, serán purgados fuera. Dios no acepta el servicio de ningún hombre cuyos intereses estén divididos. Él acepta el corazón entero o nada. Así es que noten ustedes, mis queridos hermanos, que el llamado es para que nosotros aprovechemos el llamado que Dios nos ha hecho, para que nos ocupemos con nuestra salvación con temor y temblor, para que seamos efectivos en el trabajo de Dios, para que participemos en la obra de la ganancia de las almas. Si nosotros no estamos trabajando para el Señor, si estamos dormidos, si estamos desocupados, si estamos sin sembrar la semilla, entonces somos candidatos potenciales para que en el tiempo del fin salgamos de las filas del Señor y nos iremos a engrosar irónicamente las filas de la oposición y vendrán otros a ocupar el lugar que nosotros dejaremos ahí. Qué triste será, ¿no es cierto? Será demasiado triste, pero la realidad es esa, que aquellos que ahora parecemos sinceros y fieles, dice la inspiración, resultaremos en ese tiempo vil metal. Será una prueba terrible. Viene el zarandeo y en el zarandeo todo lo que pueda ser movido será movido y seremos probados como que si solamente nosotros existiéramos en esta tierra. Pero Dios ha prometido estar con nosotros. Siguiente diapositiva, mi querido hermano, dice lo siguiente. Habrá muchos que saldrán de las filas del mundo y las diferentes, cuyo celo, este ya lo vimos. Pasemos a la 7. Así es que conforme vaya acercándose la tempestad, muchos de los que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe y se irán a engrosar las filas de la oposición. Ahora, mi querido hermano, hemos de decir lo siguiente. Si bien es cierto, la iglesia ha de pasar por esa tremenda crisis, porque Dios debe de purificar su remanente.
No es que Dios va a levantar otra iglesia u otro remanente. No. Dios lo que va a hacer es purificar el remanente a través del proceso del zarandeo. Y el zarandeo viene por diferentes circunstancias, pero el ojo del huracán, digamos, del zarandeo será la ley dominical. Pero los pleitos entre hermanos, las falsas doctrinas componen también el proceso del zarandeo. Y a través del zarandeo muchos salen de la iglesia. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Pero dice acá que también puede parecer que la iglesia durante ese proceso de zarandeo, durante ese proceso difícil, cuando la mayoría nos abandone, puede parecer que la iglesia, y querido hermano, que no se le olvide, por favor, esta promesa que el Señor ha hecho. Y con esta vamos a finalizar. Puede parecer que la iglesia esté por caer, pero no caerá. La iglesia del Señor no caerá. Ella permanece en pie. Amén. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mi querido hermano, usted será probado. Usted será azotado, usted tendrá pruebas terribles, la familia misma nos puede abandonar y no será fácil cuando sean los días finales tener que huir a las montañas, como dice el libro de Isaías. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, pero Dios ha prometido: le daré su pan y sus aguas serán seguras. No tenemos nada que temer, mis queridos hermanos, de lo que viene en el futuro, a menos que olvidemos la manera como Dios nos ha guiado en el pasado. Amén. Iglesia, fidelidad. El Señor ha prometido estar con nosotros. Cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Cuando pases por las aguas, no te anegarán. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Señor es nuestro escudo, es nuestra fortaleza. Y si hay una última diapositiva, hermano Jesse, que también es una linda cita, me encanta. No hay necesidad, mis queridos hermanos de la iglesia de fidelidad. No hay necesidad de dudar ni de temer que la obra no tendrá éxito. ¿Por qué no? ¿Por qué tendrá éxito la obra? Porque Dios encabeza la obra y Él pondrá en orden todas las cosas. ¿Por qué tiene el Señor que poner en orden las cosas en el tiempo final? Porque las cosas hoy por hoy están desordenadas. Hoy por hoy están fuera de lugar. ¿Por qué es necesaria una reforma? ¿Por qué es necesario un reavivamiento? Es necesaria una reforma precisamente porque las cosas no están bien. Estamos mal en diferentes áreas. Por eso el Señor quiere realizar en el seno de la iglesia una reforma y un reavivamiento. Y Dios quiere que tú y yo seamos parte de esa reforma, de ese reavivamiento. Si hay que realizar ajustes en la plana directiva de la obra, ¿quién lo hará? Dios se ocupará de ello y Él enderezará todo lo que esté torcido. ¿Hay cosas que nos parecen que están mal en la iglesia? Por supuesto que sí. Está mal con el estilo de adoración, estamos mal con el tema de la ordenación de la mujer, estamos mal con otro tipo de filosofías que se están introduciendo, pero Dios ha prometido: voy a enderezar todo lo que está torcido. Entonces, tengamos fe en que Dios conducirá con seguridad hasta el puerto el noble barco que lleva a su pueblo. Queridos hermanos, la mano de Dios está al timón. Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Reafirmemos el llamado que Dios nos ha hecho. Mantengámonos fieles, mantengámonos firmes. Podemos temblar, pero si estamos parados sobre la roca, yo puedo temblar, pero la roca se mantiene firme porque Cristo es la roca y debemos de estar sobre él. Que el Señor le bendiga abundantemente y para mí ha sido un enorme placer
poder compartir con ustedes noche a noche. Que Dios les bendiga. Pastor, palabras finales con usted y si hay alguna pregunta, algún comentario, con gusto le respondemos.